Es un gusto el volver a encontrarnos y en este día tener la oportunidad, la bendición de Dios de estudiar su santa y divina palabra. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, apreciados hermanos, ya hoy es miércoles 26 de marzo, a punto de terminar la lección para esta semana, la última lección de este trimestre, la lección número 13. El amor es el cumplimiento de la ley. Versículo de memoria lo encontramos en Romanos 13, versículo número 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el contexto de Reavivados por su palabra, hoy iniciamos la lectura del libro del Apocalipsis. Nos corresponde Apocalipsis, capítulo número 1. Apocalipsis, capítulo número 1. Vamos a orar para iniciar entonces nuestro estudio en el día de hoy. Querido Dios que estás en los cielos, agradecidos a ti, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición. Pedimos tu dirección en este día. Habla nuestros corazones, habla nuestras vidas. Enséñanos tú. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Qué es lo más importante de la ley? Creo que con todo lo que hemos estudiado ya lo entendemos. Pero vamos a leer Mateo 23, versículos números 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo, sin dejar de hacer aquello. Guiáis ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y ya estudiamos estas palabras, y vemos cómo Jesús señaló a aquellos hombres que decían ser doctores en la ley, aquellos hombres que decían ser los representantes de la ley, aquellos hombres que decían que ellos enseñaban, pero estaban muy lejos. Sus corazones y su vida no mostraban amor. Y recuerde que amar es cumplir la ley. Amar es cumplir la ley. Se lo vuelvo a repetir, para que lo podamos tener en cuenta y lo podamos entender. En Romanos 13, del 8 al 10, Pablo enseña que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después de enumerar varios de los últimos 6 mandamientos, él declara que se resume todo en este mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. De hecho, Pablo enseña explícitamente que el cumplimiento de la ley es amor. Romanos 13:10. De nuevo, entonces, él explica en Gálatas 5:14 que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué clase de amor es el que cumple la ley? ¿Cómo es ese amor? Creo que entonces comenzamos a entender que ese amor es un amor que se da, es un amor que se entrega, es un amor que sirve, es un amor que busca obedecer al Señor, es un amor que hace todo en función de la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que creo que definitivamente hoy la lección nos vuelve a recordar desde un primer momento, si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Y cuando vivimos en esa ley, cuando vivimos en esa verdad, cuando vivimos en esa realidad, entonces la ley nos acusa. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en función de la voluntad del Dios Todopoderoso. Y creo que necesitamos entender y comprender una vez más y permitir que se pueda cimentado en nuestros corazones que el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida, y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de Cristo. El corazón en el cual estén escritos será guardado con toda diligencia porque de él manan la vida. Todos los que amen a Jesús y guarden sus mandamientos
tratarán de evitar hasta la misma apariencia del mal, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque estarán copiando un modelo puro y sentirán entonces aversión por todo lo que no esté de acuerdo con la ley escrita en sus corazones. No manifestarán suficiencia propia, sino que confiarán en Dios, el único que puede librarlos del pecado y la impureza. La atmósfera que los rodea será pura. No contaminarán sus propias almas ni la de los demás. Se complacerán en obrar con justicia, en amar misericordia y en humillarse para andar con Dios. Esa es la realidad que ocurre en el corazón de aquel que entrega su vida al Señor. Esa es la realidad que ocurre en la vida de aquel que rodeado de la gracia del Señor, de aquel que rodeado por el amor del Señor, pues sencillamente vive para honrar y complacer y vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces no se contamina, sino más bien lleva bendición. No se junta con el pecado, sino más bien se aparta del pecado. Y se complace en obrar con justicia, se complace en amar misericordia y se complace en humillarse para andar conforme a la voluntad del Dios eterno. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es mi experiencia en cuanto al amor que exige el cumplimiento de la ley? No olvidemos, apreciados hermanos, que los pecadores solo pueden ser salvos por la gracia de Dios. La salvación no puede ser ganada o merecida. La vida eterna, no lo olvides, es el don gratuito de Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, cumplir la ley de Dios no puede salvarnos, y ya lo hemos estudiado. Pero quien se salva y ama a Dios, amará también a Dios y a los demás. Es por este motivo que Jesús dijo a sus seguidores: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y Pablo repite esta idea también en la carta a los Romanos. Romanos 13, 8 y 10 dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Gálatas, Pablo nos recuerda, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cada uno de los 10 mandamientos es una ejemplificación de los 2 mandamientos más importantes que Jesús identificó como amar de todo corazón a Dios y al prójimo como a uno mismo. De hecho, fíjense que Jesús enseñó: de estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Entonces vamos a recordar. Los primeros 4 mandamientos tratan acerca de las relaciones entre los seres humanos y Dios. Por lo tanto, ilustran en qué consiste el amor hacia Él, amor vertical. Y los últimos 6 mandamientos, incluso parte del 4, se centran en las relaciones entre los seres humanos y por lo tanto ilustran en qué consiste el amor al prójimo. La ley de Dios es en sí misma la ley del amor desinteresado. La ley de Dios, entonces, es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Vuelvo a leer esta cita. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación, escuche esto, vamos a leerlo. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. Eso se encuentra, mis queridos hermanos, en Patriarcas y Profetas, la página 34, un libro que les recomiendo que puedan leer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar armonía? La armonía de la creación, ¿cómo puede depender del perfecto acuerdo de todos los seres con la ley de amor desinteresada de Dios? Imagínese algo. Imagínese volar desde y hacia aeropuertos congestionados sin controladores aéreos, o incluso sin los pilotos. Y imagínense que si los pilotos no siguieran las instrucciones de los controladores aéreos, o solo lo hicieran cuando tengan ganas de hacerlo. Aunque los pilotos tuvieran toda la intención de evitar colisiones, los accidentes abundarían sin las instrucciones de los controladores aéreos para guiar a los distintos aviones. Del mismo modo, si miles de millones de seres humanos
hicieran lo que quisieran sin tener en cuenta las leyes generales, se producirían conflictos, aunque todos tuvieran la intención de lograr lo mejor. Incluso, pequeñas desviaciones respecto de las leyes y las instrucciones de Dios conducen inevitablemente al desastre. En consecuencia, mis queridos hermanos, la armonía de todo el universo depende de la obediencia a la ley del amor desinteresado de Dios, incluso en un mundo donde todas las personas tuvieran solo buenas intenciones. Algunas reglas e instrucciones serían cruciales para el bien de todos. Entonces, la ley de Dios no solo es necesaria para el universo, sino también como trasunto de su carácter amoroso, no puede ser anulada. Contrariamente, a la interpretación errónea de muchos, Cristo no vino a anular la ley de amor, sino a cumplir todo lo que Dios prometió en la ley y los profetas. Como dijo el propio Jesús, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículos 17 y 18. Además, Dios promete en el nuevo pacto, pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No lo olvide, Dios es amor. Su ley no es arbitraria. Su ley no es impositiva, sino es un trasunto de su amoroso carácter. En consecuencia, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley entonces es una expresión del amor generoso de Dios, quien es identificado a lo largo de las Escrituras como Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Por lo tanto, la ley y la gracia de Dios no pueden oponerse entre sí, sino que cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor de Dios. Cristo mismo hizo el mayor sacrificio de amor, y al hacerlo demostró tanto la justicia divina como el amor de Dios. En él, el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la verdad y la paz se besaron, como lo dice el Salmo 85, versículo número 10. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Defender la ley de Dios entonces es defender el amor mismo. Ahora yo le pregunto, hermano querido, ¿cuál es su posición? ¿En qué realidad vive usted? ¿Cuál es su experiencia con la ley de amor de Dios que debería de ser plena en nuestros corazones? Hace un momento dijimos que toda la armonía de la creación, toda la armonía del universo dependía de la ley de amor. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Hablemos del sábado. El sábado nos presenta a Cristo como santificador, tanto como creador. Porque hablando de Israel dijo, diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, como dice Ezequiel 20:12. Es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Ahora yo le pregunto, ¿qué ve usted en el sábado? ¿Solamente que tiene que ir a la iglesia nada más y sentarse allá y escuchar, cantar y pararse, arrodillarse o según la liturgia que se tenga? ¿O podemos nosotros cada sábado contemplar el amor de Dios? ¿Podemos nosotros cada sábado contemplar el amor santificador, el amor redentivo, el amor de nuestro Señor? ¿Podemos nosotros percibir el sábado como la señal del Creador, como el monumento a la creación? ¿Podemos nosotros vivir el sábado como una delicia? Eso solamente lo podemos lograr cuando vemos a Cristo, cuando nos deleitamos en Cristo, cuando confiamos en el Señor, cuando amamos al Señor, cuando nuestra vida está cimentada completamente en Él. Entonces el sábado nos indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. A la par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. ¿Cuál es la invitación del Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y eso es una maravillosa promesa, mis apreciados hermanos. El saber que cada sábado nosotros podemos entonces
encontrar la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante de la ley? Mateo 23, 33 y 24 lo dice: la justicia, la misericordia y la fe. Pero estamos hablando del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de las Escrituras, de manera integral, nos muestra cómo el Señor nos ha liberado y cómo el Señor nos ha llevado a esa experiencia de amor, y cómo nosotros en sábado también deberíamos ayudar a aquellos que están necesitando conocer de la gracia redentiva del Salvador. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a leer Deuteronomio 5, versículos 12 al 15. Recuerde que aquí en este contexto se repite la ley de Dios. Ahora mire cómo lo expresa Moisés. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero, ahora le agrega Moisés, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, para poder dar descanso, para poder aceptar esta voluntad de Dios, necesitamos amar al Señor. El amor de Dios tiene que ser real y pleno en nuestros corazones. Necesitamos vivir en esa experiencia plena y completa de salvación. Necesitamos que la ley de Dios grabada en nuestros corazones nos lleve a vivir en esa experiencia plena y verdadera. Fíjense que ahora Moisés incluye hasta el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué? Para que también descanse, para que tus siervos descansen y para que tus siervas también descanse. Y lo recuerda y nos dice, versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo, entonces, podemos nosotros presentar el bien, presentar la misericordia, hacer bien, que otros conozcan del gran amor de Dios. Pero pareciera que a veces como que nos hemos olvidado de esto, y pareciera que muchas veces hacemos del sábado un momento de tanta rigurosidad, de tantas cargas, que se nos olvida expresar el amor de Dios en todo el contexto. Veamos otro texto importante que nos habla también del sábado. Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Qué maravillosa promesa! Pero es una promesa, mis queridos hermanos, plasmado para todos aquellos que deciden entregar su vida al Señor, que deciden creer al Señor, que deciden obedecer a Dios, que deciden decirle al Señor: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a vivir conforme a tu voluntad, voy a vivir conforme a tus designios. Recuerde que ya hemos hablado que entonces eso inicia en nuestro corazón, eso inicia en nuestra vida. Debemos abrir nuestro corazón al Señor, debemos permitir que el Señor transforme nuestra vida, debemos permitir que el Señor sea pleno y completo en nuestros corazones. En pocas palabras, entrar en una experiencia plena de salvación, en una relación plena con Cristo, donde el Señor sea completo, real en cada uno de nosotros. Solamente cuando vivimos en esa experiencia, solamente cuando vivimos en esa realidad, apreciados hermanos, solamente allí podemos entonces nosotros manifestar amor. ¿Y saben por qué? Porque el amor es real en cada uno de nuestros corazones, porque el amor es real en cada una de nuestras vidas, porque entonces Cristo reina completo en nuestro corazón y nuestros actos, nuestras palabras van a ir en armonía con su ley y en armonía con su voluntad. No olvidemos las palabras que dijo Jesús cuando habló del cumplimiento de la ley, cuando habló de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y podemos hablar entonces que el amor es el cumplimiento de la ley. Y estamos hablando del cuarto mandamiento. Fíjense que el cuarto mandamiento entonces está integralmente conectado con la liberación, la justicia y el amor.
Ya vimos cómo en Deuteronomio 5 se nos presenta eso. Allí el mandamiento del sábado se relaciona ¿con qué? Con la liberación de Israel de la esclavitud. ¿Y esto se hizo cómo? Se hizo por amor. Es decir, el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. Y a su vez, en el contexto de apartarse del propio placer para llamar al sábado deleite y para deleitarse en el Señor. Entonces se hace hincapié en las obras del amor y justicia en favor de los demás. Hacer el bien, alimentar a los hambrientos, alojar a los desamparados, dar descanso al siervo, dar descanso al extranjero, dar descanso incluso a los animales que usamos de repente para trabajar. Hermano querido, ¿estamos viviendo en esa experiencia? Nos conocen las personas porque en realidad vivimos cimentados en el amor de Dios. Y fíjense que todas estas enseñanzas y quizás muchas otras nos llevan y nos invitan a cumplir la ley mediante el amor. Y el amor no solamente es preocuparnos por los pecados, y como dice el autor de la lección, por los pecados de comisión, por los que hacemos, por los que cometemos, sino también por los de omisión, es decir, por aquellas veces que descuidamos el manifestar el amor de Dios cuando supuestamente es real en nuestras vidas y cuando decimos que le amamos. El amor es el cumplimiento de la ley. No lo olvide. El amor como cumplimiento de la ley, entonces, no solo implica abstenerse de cometer pecados, que pueden ver con transgresiones que cometemos con mandamientos específicos, sino que también consiste en hacer el bien activamente, en realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios, apreciados, es algo más que no violar simplemente la letra de la ley. Es vivir en función de la voluntad del Dios eterno. Ahora le pregunto, ¿cuál es su experiencia con respecto a esta ley que nos da libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios y ya no estar atados al pecado? Al repasar entonces la ley, Moisés nos dio una razón para guardarla. Hemos sido liberados del pecado. El sábado, el cuarto mandamiento de la ley, nos recuerda constantemente esa liberación. Ahora, la libertad que Dios nos da nos debe llevar a un cumplimiento especial de la ley: amar. Ahora en Cristo Jesús estoy capacitado para expresar amor. Ahora en Cristo Jesús estoy capacitado para presentar amor. El sábado, entonces, también nos da un ejemplo del amor entretejido con el mandamiento. Isaías vincula el sábado con el amor a Dios. Ya lo hemos visto, Isaías 56:6. Y con el amor al prójimo, Isaías 58 del 10 al 14. Entonces no lo olvidemos. Tiene que quedar grabado en nuestros corazones. El amor es el cumplimiento de la ley. Pero va más allá del cumplimiento formal. Va más allá de guardar la ley simplemente por guardarla. No. Es hacer el bien activamente. Es realizar obras de amor. Es hacer justicia. Es preocuparse por los demás. Esa es la realidad. Esa es la esencia que debe de existir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y como dijimos hace un momento, no es sencillamente, allí el quedarnos y entonces de una manera fría, pues tratar de no transgredir lo que creemos y entonces con apariencias externas pensamos que estamos allí bien. No. El amor como cumplimiento de la ley no es solamente eso, sino también consiste en hacer el bien activamente, en realizar obras de amor que promuevan fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios, apreciados, es algo más que no violar la letra de la ley. Ojalá podamos comprenderlo, ojalá podamos meditar en esto y ojalá podamos permitir que el Señor sea el que revise nuestras vidas y nos lleve a vivir en esa experiencia plena de lo que significa el amor a Dios. Ahora, el pecado más difundido en este mundo, que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos, es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la negación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros. Y de esta manera, rehuir el mal del egoísmo. Entonces el problema al egoísmo es servir a otros, es ayudar a otros. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del amor, del hogar, en la iglesia,
entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios, por ejemplo. En las mismas vocaciones comunes de la vida, en el diario trabajo, en las diferentes actividades, es donde se ha de negar al yo y mantenerlo en sujeción. Entonces debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a otros. A muchos les falta decididamente, definitivamente, amor por otros. Entonces, la lección para hoy se nos está invitando a cumplir la esencia de la ley. Se nos está invitando a cumplir el mandamiento. Se nos está invitando a entender y comprender que el cumplimiento de la ley es el amor, pero se ve y se refleja en actos de justicia, en actos de amor, en preocuparnos por los demás. Y así, apreciados hermanos, podemos nosotros entonces en esa experiencia cumplir la ley, porque no lo olvide, el amor es el cumplimiento de la ley. Y como dice el texto de memoria, no tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor pueda bendecirte.